Hola, ¿qué tal? Eh, Muchas gracias por estar aquí. ¿Se me oye también fuera? ¡Oh, qué maravilla! Bueno, muchas gracias no por estar en mi charla, sino por estar aquí, por estar en este movimiento, en este momento, por estar luchando a vuestra manera contra el mundo. Y, y es una maravilla y creo que es una de las cosas importantes que deben pasar hoy, que es que esto sea, que esta charla, este rato que estaremos juntos, sea una enorme molestia para el infierno. Me gustaría, y lo digo de verdad, de todo corazón, me gustaría mucho que este rato que estaremos hablando aquí, no sé cuánto será, sea incómodo para el infierno, de alguna manera provoque un pequeño terremoto. Y lo digo de todo corazón y no estoy hablando en lenguaje figurado, estoy hablando en lenguaje literal. Me gustaría que lo que surgiera de esta conferencia, charla, lo que sea, es que Satanás piense, ojalá esto no hubiera pasado. Hay una frase, una cita que me gustaría empezar la charla con ella, de un teólogo que se llamaba Michael Heiser, que murió este año, que dice, aparte de teólogo, es experto en Antiguo Testamento, experto en lenguas semíticas, experto en Mesopotamia, en Babilonia, experto en Israel, en hebreo, en cuneiforme, y dice, si pudiéramos ver con ojos espirituales, veríamos un mundo de tinieblas, salpicado de luces de la presencia de Dios, que se extienden al encuentro unas de otras, presionando y expandiéndose inexorablemente para recuperar al enemigo el terreno de las naciones desheredadas. Esto es lo que somos bíblicamente, luces en un mundo oscuro y luces que luchan por unirse unas con otras y crear manchas de luz en las tinieblas. Esto es lo que deberíamos ser. Y a veces este lenguaje sobrenatural es extraño, pero es importante que veamos esta imagen, que veamos la imagen de que hay un mundo en tinieblas y que todos vosotros sois pequeñas luces en este mundo que están trabajando por unirse entre ellas. Yo no vengo de una familia, entorno, educación cristiana. Tampoco atea, pero sí despreocupada, muy mundanal, muy poco interesada en Dios, en conocer la verdad, etc. Y entonces este es un camino por el cual he transitado, porque Dios me ha llevado en este camino, que ha pasado por un camino de interés cultural, intelectual, en si Dios existía, sin ningún tipo de idea prefijada de qué es Dios, o de quién es Dios, o de cómo se ha revelado. Y es un viaje de 10, 15 años en el cual, a través de la cultura, de la ciencia, de la filosofía, de la historia, he llegado a una verdad puramente intelectual, que es que Dios existe, Dios se ha revelado en las Escrituras y Dios ha venido en forma humana, en el hombre Jesucristo, para cumplir su proyecto de salvación respecto a su familia humana que somos nosotros. Esta es una verdad que antes que me la dijera el Espíritu Santo de manera inequívoca en mi corazón, conocía inequívocamente de manera puramente intelectual. Con lo cual yo os vengo a decir una cosa muy bonita, que es que Dios existe.
No, sí, ya sabemos que Dios existe, claro, porque el Espíritu Santo nos indica claramente que Dios existe y que Jesucristo vino a la tierra para salvarnos, ya lo sé, pero quiero deciros que al margen de eso, Dios existe. Es una verdad muy importante y es una verdad que está más allá de los límites de los creyentes. Es una verdad que ha operado históricamente en el mundo para que nos sea más fácil creer. Hay algo que me encuentro a menudo que la gente desconoce. No sé si a vosotros como cristianos os han preguntado alguna vez si pensabais que realmente Jesús existió, si realmente teníais un conocimiento, una confianza en que Jesús fue un personaje histórico, más allá de una persona religiosa. A muchos os habrá pasado, o gente no creyente que cuestiona si hay indicios de que Jesús fuera una persona real. Bueno, para quien no lo sepa, hay miles, y no estoy hablando figuradamente tampoco, miles de indicios de la existencia de Jesús, más que de personas de las que no negamos la existencia, como Platón o como Aristóteles. Voy a dar algún dato concreto porque creo que es muy importante que entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de nuestra fe y de Dios y de Jesús. Del filósofo Platón, hoy en día, si queremos buscar textos de Platón antiguos, hoy en día podemos encontrar 7 textos escritos por Platón, que son copias, lógicamente, no originales, solo 7, y que además el más antiguo de ellos fue escrito 1100 años después de la muerte de Platón. Es decir, Platón escribió y se copió su texto, y el más antiguo que tenemos es 1100 años posterior a Platón, y en total en todo el mundo son 7. Copias de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Textos de la muerte, vida y resurrección de Cristo. Hoy en día podemos encontrar en bibliotecas, museos, en el Vaticano, solo en griego unos 5.600. 5.600 textos sobre la vida, muerte y resurrección de Cristo. Y el más antiguo de ellos es quizá del año 70-80 después de Cristo. No hay ningún acontecimiento de la historia antigua mejor documentado, ninguno, ni de lejos, que la vida, muerte y resurrección de Jesús. Ninguno. Y además de textos cristianos, hay multitud de historiadores que escribieron sobre Jesús o sobre su vida o sobre su muerte, como Plinio el Joven, Tácito, Suetonio, Flavio Josefo. Y la primera pregunta que deberíamos hacernos todos es ¿por qué hay 7 textos de un filósofo importante como Platón, o hay 10 textos antiguos, 10 de Julio César, y en cambio un carpintero de una provincia marginal, de una región marginal, dejó 5.600 textos? ¿Por qué? Nadie que piense mínimamente con la cabeza puede estar impasible ante el hecho de que un carpintero ha dejado 5.500 textos más que un emperador romano.
Digo esto por dos razones que son muy importantes. Primero, esto no es solo un libro con recetas espirituales, de práctica de meditación, de relación espiritual con la divinidad, para que nosotros aprendamos a vivir religiosamente. Esto es un compendio de actuaciones de Dios en la historia humana para que nos sea más fácil conocer a Dios. Dios nos ama tantísimo que opera en la historia para que nos sea más fácil creer en Él. El sadismo, el racismo, la violencia, la misoginia es algo incrustado en el ADN humano. No sé si sabéis, pero es interesante recordarlo. En Grecia y en Roma, cuando las familias tenían a muchos hijos, si tenían 2 niñas, por ejemplo, no era raro que la tercera la mataran al nacer. Hay una famosísima carta de un empresario griego que está trabajando en Egipto y le escribe a su mujer y le dice: te quiero mucho, espero que esté bien el embarazo, estamos trabajando para poder llevar dinero a casa, espero que vaya bien el parto y recuerda, si es un niño, quédatelo, si es una niña, deshazte. Esto es la cultura griega, no estoy hablando de Mordor. En Grecia, si tú no eras de Atenas y vivías en Atenas, eras un esclavo. En Grecia había campos de concentración, donde la gente trabajaba picando piedra hasta morir. En Roma, en Germania, era normal sacrificar al enemigo. Hay una batalla muy famosa, la batalla de Teutoburgo, en la cual los germanos agarraron a los soldados romanos que estaban presos y les sacrificaron a sus dioses. Les mataron clavándoles la cabeza con una espada en un árbol. Hay un texto famosísimo de Cartago, en el cual, en el año 300 a.C., Cartago estaba siendo asediada y los cartagineses pensaron que era debido a que durante años estaban quemando a hijos de extranjeros que secuestraban y que lo que debían hacer para salvarse del asedio era quemar a sus propios hijos, y quemaron a 300. Hay dioses de la antigüedad, como Baal, que sus estatuillas, sus ídolos, sus imágenes, tienen esta forma. Porque el niño se sujetaba en sus brazos y con un mecanismo los dejaba caer al fuego. No estoy diciendo ninguna ciencia ficción de una película. Estoy hablando de lo que era la cultura humana antes de que Dios interviniera. La prueba irrefutable de la resurrección de Cristo es que nuestra cultura ya no tolera eso. La prueba irrefutable de la resurrección de Cristo es que la cultura humana asumió los valores de un carpintero de Galilea, que no fue emperador, ni general, ni sacerdote, pero que hizo algo que era imposible: la resurrección. Y tal como dice la Biblia y nos promete Dios, Dios habitó en nosotros para que tuviéramos un corazón de carne. En este sentido hay un texto de Jeremías que me pone a piel de gallina. Jeremías está hablando al pueblo de Jerusalén, está hablando a los judíos y les dice: habéis olvidado a Dios, y como habéis olvidado a Dios os estáis portando como paganos, como sádicos, como salvajes. Y lo que Dios os pide es que os améis, que os levantéis y que os améis y que os mantengáis firmes en eso.
Y entre algunas de las cosas que dice que han hecho los judíos porque han olvidado a Dios es esta: oíd la palabra de Yahvé, reyes de Judá y habitantes de Jerusalén. Así dice Yahvé de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que traeré sobre este lugar males que a cuantos los oigan les retiñan los oídos, por haberme dejado a mí y haber enajenado este lugar, ofreciendo incienso en él a dioses ajenos, que no conocían ni ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, llenando este lugar de sangre de inocentes y edificando los lugares altos a Baal para quemar sus propios hijos como holocausto a Baal. Y lo que dice Dios aquí es una cosa preciosa. En un mundo salvaje y sanguinario como era el mundo antiguo, en un mundo donde la matanza, la violencia, la muerte de inocentes era normal, Dios les dice: habéis quemado a niños, cosa que yo no había mandado ni se me había pasado por la cabeza. Somos tan miserables que a Dios ni se le pasa por la cabeza. Y la enorme... Creo que es importante que entendamos en perspectiva la enorme bondad, locura y radicalidad que supone el mensaje de Dios en el mundo antiguo. Dios no viene a un mundo como el nuestro. Dios viene a un mundo salvaje y lo sana. Quiere que seamos su familia desde el Edén. Y está en nuestro corazón para que nosotros seamos su familia ahora y cultivemos este mundo como si fuera el Edén. Una de las pruebas de la victoria de Dios es, por ejemplo, que Rusia dice: yo no torturo. Si Dios no hubiera existido jamás, Rusia diría lo que decía Persia: yo torturo y me encanta. ¿Me estoy explicando? Y es importantísimo que como dice Pablo, esto es una cosa que a veces es extraña hoy en día porque somos condescendientes con las cosas y intentamos, contemporizar. Pero Pablo dice una cosa que es preciosa y que creo que es importante también para nosotros hoy. En la carta a los Romanos, capítulo 12, dice: os ruego, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como hostia viva, santa, grata a Dios. Este es vuestro culto racional. Que no os conforméis a este mundo, sino que os transforméis por la renovación de la mente. A veces los cristianos, a veces no, siempre, tenemos el llamado de ser radicales. Y por eso la charla se llama Levántate, porque me gustaría agarrar a cada cristiano del mundo y recordarle que se tiene que levantar, que se tiene que alzar, que tiene que decirle al mundo: no. Por dos cosas. Primera, mirad qué cosa más bonita. El Salmo número 1. Es algo que siempre leo cuando doy charlas porque es muy importante. Y si solo de esta charla os vais con dos ideas, la primera es que estoy loco y la segunda, esto que dice el Salmo número 1, solo que os vayáis con estas dos ideas, a mí yo estaré feliz de la vida. El Salmo número 1, Dios nos hace una promesa. Y es clave en la conversión. Esto que os voy a decir es clave en la conversión, clave en el seguimiento a Cristo, clave. Dios nos dice: bienaventurado el varón, el hombre, la persona. Bienaventurado el varón que no anda en consejo de impíos, ni en las sendas de los pecadores se detiene, ni se sienta en tertulia de mofadores. Antes bien,
Tiene en la ley de Yahvé su complacencia y en ella medita día y noche. Primer punto. Dios nos pide que tengamos nuestra alegría, nuestra felicidad en la ley de Dios y que la meditemos día y noche, que la leamos y la estudiemos cada día. Y en hebreo, día y noche significa día y noche. Es lo que nos está pidiendo, que pensemos en la ley de Dios, pero no porque nos dé alegría saber que Dios decía que estaban prohibidos los animales impuros, sino porque la ley de Dios nos explica quién es Dios. Cuando Dios dice no mataréis, o no adulteraréis, o cuidaréis al inmigrante, al desvalido, nos está hablando de quién es Dios. Y es muy satisfactorio. Y Dios nos dice, si seguís mi ley, si cumplís mi ley, si estudiáis mi ley, yo os hago una promesa. Seréis como un árbol plantado a la vera del arroyo, que a su tiempo da fruto, cuyas hojas no se marchitan. Cuando entiendes lo que te está prometiendo Dios, entiendes exactamente su plan para el mundo. La imagen de un árbol que da fruto es muy bonita. Podemos imaginar un manzano, por ejemplo, que injustamente fue culpado del pecado de Eva. No sé si habéis visto alguna vez un manzano dar fruto abundante y después arrodillarse, agarrar la manzana y comérsela. Si alguien lo ha visto, pues que dé la conferencia a él porque es una maravilla. Lo que nos está prometiendo Dios es que si seguimos su palabra, alimentaremos a otros. Si seguimos la ley de Dios, fructificaremos para otros. Bueno, pero ¿y por qué es importante esto? ¿Por qué es importante fructificar para otros? ¿Es solo una cuestión de bondad? ¿Es solo una cuestión de solidaridad, de empatía? No. No estamos compitiendo contra una ONG. Nuestra bondad tiene dos sentidos. Primero, Dios nos amó primero y Cristo dio su vida para salvarnos, y lo único que nos pidió pegado a la cruz, separado de la presencia de Dios, sangrando hasta la muerte, lo único que nos pidió no fue sacadme de aquí, fue amaos nosotros los unos a los otros. Yo estoy muriendo, estoy separado de la presencia de Dios, estoy torturado y tengo un mensaje para vosotros. Amaos como yo os he amado. Pero después este amor es efectivo. El amor que vosotros dais como cristianos es efectivo. Y la prueba está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Silas y Pablo están presos, están encadenados, están cantando a pesar de estar encadenados y presos, en una celda horrible. Y Dios les libera. Hacia medianoche, Pablo y Silas, puestos en oración, alababan a Dios, y los presos los oían. De repente se produjo un gran terremoto, hasta conmoverse los cimientos de la cárcel. Y al instante se abrieron las puertas y se soltaron los grillos. Despertó el carcelero y, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada con intención de darse muerte, creyendo que se hubiesen escapado los presos. Antiguamente, este tipo de cargos, como el carcelero, era un cargo muy serio.
Si se escapaban los presos, el carcelero no solo era ejecutado, no es que le reunieran en la cárcel de Filipos y le dijeran, mira, tendrás que buscarte la vida en Prosegur, porque aquí ya no te queremos. Ahí le mataban. Y para la familia era un deshonor enorme, realmente serio. Y Dios, como ha hecho con muchos de nosotros, sobre todo con los conversos, Dios vino a nuestra cárcel y nos liberó, ¿verdad? Es una imagen que es clarísima, que muchos conversos hemos sentido. Estábamos presos en un mundo en el que no éramos ni conscientes de la miseria en la que vivíamos. Dios vino, abrió la cárcel, quitó los grilletes y dijo, levántate y vete. El carcelero, lógicamente, quiere matarse porque es una situación terrible. Pero Pablo gritó en alta voz diciendo, no te hagas ningún mal, que todos estamos aquí. Y pidiendo una luz se precipitó dentro, arrojándose tembloroso a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó fuera y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué sentido tendría si después de la vida que he vivido, Dios me liberara de mi cárcel, me quitara los grilletes y yo me marchara libre? Nuestro mandato bíblico como cristianos es quedarnos y ser un ejemplo para los que no son creyentes. Pablo apenas conocía a ese hombre. Es más, lo poco que conocía seguramente era merecedor de que le odiara como carcelero. Pero Pablo, que había visto a Cristo resucitado, prefirió la atención a ese desconocido antes que su propia libertad. Es que los cristianos están locos. Mejor irse. Pero no es esta nuestra comisión, no es este nuestro mandato. Nuestro mandato no es huir, sino convertir. Nuestro mandato, el vuestro, es convertir. Vuestro mandato es levantaros libres y mostrarles a Cristo en vuestra vida, en nuestra vida. Nuestro mandato es fructificar para que otros se alimenten. Si yo me convirtiera y Aitana, mi mujer, fuera más desgraciada que antes, eso no sirve para nada. La conversión es fructificar para los otros y poner a los otros por delante, siempre. Jesús es constante en este mensaje. Nadie que haya leído, aunque sea una vez, el Nuevo Testamento, ignora que Cristo repite insistentemente, sé servidor. Sé servidor de los otros. Y no para tu gloria, porque al sirviente que hace su trabajo, nadie le agradece, porque ha hecho su trabajo. Son mensajes contundentes, pero que generan una enorme alegría. De verdad. Es distinta la vida y me causa una profunda felicidad esta vida nueva que se basa en servir. Y no solo provoca felicidad en mí y en los otros, sino una manera muy directa, muy bella, muy bonita de relacionarnos con Dios. No sé si recordáis el caso del enfermo que estaba al lado de una piscina, esperando que alguien le metiera en la piscina cuando un ángel removía el agua. ¿Os acordáis? ¿Os suena? Hay en Jerusalén, junto a la puerta probática, una piscina llamada en hebreo Betzata.
que tiene 5 pórticos. En uno de estos pórticos, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, mancos que esperaban el movimiento del agua, porque el ángel del Señor descendía de tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua. Y el primero que bajaba después de la agitación del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que padeciese. Bien. Había ahí un hombre que llevaba 38 años enfermo. Jesús le vio acostado y, conociendo que llevaba ya mucho tiempo, le dijo: mirad qué pregunta más bonita. ¿Quieres ser curado? Un tío que lleva 38 años inválido al lado de una piscina. Y Jesús le pregunta: bueno, ok, pero dime la verdad. ¿Quieres ser curado? Y esta es una pregunta que teníamos que hacernos todos nosotros, incluso la gente que lleva 38 años siendo católica. Y pensando, no me meto con nadie aquí, estoy hablando en genérico. Y pensando, bueno, voy a misa los domingos. Llevo 38 años así, en mi estanque. Y yo sé que ahí hay un Dios. Y voy y me siento. 38 años. A veces estar 38 años sentado cerca de algo que consideramos que es Dios no es una vida regenerada. Es una rutina mágica. Y esa persona piensa, bueno, yo creo en Dios porque estoy al lado de la piscina. A ver si alguien tiene compasión de mí. Y lo que Dios nos dice es: hola, ¿qué tal? ¿Quieres ser curado? Es que yo vengo a misa cada domingo y... bueno, algunos no puedo, pero vengo cada domingo y mi vida es así. No noto el espíritu, no noto la alegría que otros dicen que tienen. A mí me han dicho: ¿cómo puedo amar a Dios como tú? Yo soy católico desde siempre, desde el nacimiento. Y Jesús viene y me dice: ¿quieres ser sanado? Sí, claro, quiero ser sanado. Y Cristo, es que es maravilloso. Cristo dice, oye, ¿quieres ser sanado? Sí, bueno. Ahora haré que un rayo mágico caiga sobre ti y te cure. Voy a invocar el poder de Dios con un conjuro y un viento te levantará y podrás andar. Cristo es simple, porque Dios es simple. Y le dice, oye, ¿quieres ser sanado? Sí. Levántate. Me dan ganas de llorar. Levántate. ¿Qué estás haciendo? Ah, ostras. Estaba sentado aquí porque pensaba, si tienes un encuentro con Cristo, tu vida es otra. Y cuando lo tienes, Cristo te dice, levántate. Levántate. Y ve y predica esto. Es que yo pensaba que tenía que estar aquí sentado esperando que pasara algo. ¿Y cuántos años llevas sentado esperando que pase algo? 38. Bien. ¿Y qué tal? Bueno, me agobio todavía. Levántate. Tenéis que levantaros todos y decir, mirad, el gran misterio de este libro, mucha gente dice como el Antiguo Testamento es muy complicado. El gran misterio de este libro es el Nuevo Testamento. El gran misterio de este libro
es que Dios se hizo hombre para vivir la vida que tú no puedes vivir y morir la muerte que tú mereces morir. Y de esta manera vincularte a Dios. Cristo vino a ofrecerse, morir por nosotros. Yo soy plenamente consciente que podría haber cargado a Cristo con menos peso. Soy consciente de que cada una de mis cosas estaba en sus hombros. Y a partir de ahí, tu vida es otra. Todos nosotros no somos solo creyentes, espectadores, seguidores. Todos nosotros somos algo muy bello y muy importante. Todos nosotros somos discípulos. Somos discípulos. Todos nosotros tenemos una misión, que es ir y convertir. Ir y hablar de Cristo y dar nuestra vida a Cristo. Sí, doy mi vida a Cristo. Yo tengo una empresa, entonces la empresa es, bueno, a ver, no es lo primero, pero es lo que me quita todas las horas del día, y luego los domingos soy de Cristo a tope y oro bastante a veces cuando puedo. ¿Y qué si nos levantamos? ¿Qué tal si probamos de levantarnos y dar nuestra vida a Cristo toda la vida? No estoy echando la bronca a nadie, pero es que pasa una cosa cuando hacemos eso. ¿Os acordáis que Jesús agarra 70 o 72, da igual, discípulos y les dice: id con lo que tenéis, predicad el evangelio, atad a demonios, contadles mi verdad, contadles la verdad de Dios, contadles que Dios ha venido a la tierra para salvarles? ¿Os acordáis? No con estas palabras, pero manda a 70 discípulos. Y los 70 discípulos, que somos nosotros, que podríamos ser nosotros perfectamente, que Cristo nos dice: id y habladles de mí. A ver, yo era guionista, director de tele, tengo una productora. ¿Qué necesidad tenía de haber dado 55 charlas? Es que es mi comisión, es el mandato. En charlas como esta, o con 10 personas, o con 100, da igual. Y los discípulos vuelven, y quiero que acabemos con esto porque es de una preciosidad absoluta. Los discípulos vuelven y dice: volvieron los 72 llenos de alegría, porque os doy fe que hablar de Cristo lo que genera en tu vida es alegría extrema. ¿Es que sí? Desbordante. Estás alegre, aunque llegues justo a los sitios porque tienes hijos y es complicado y pierdas dinero. Yo estoy perdiendo dinero. Pero es que no puedo hacer otra cosa. Es decir, si fuera una opción, yo la hubiera valorado fiscalmente, sería como: no, tengo que dejar de predicar porque tengo que ganar dinero. Pero no es una opción. Cristo me vino y dijo: ¿quieres ser sano? Cristo, es que yo hace 1000 años que leo la Biblia y tal. ¿Quieres ser sano o no? Sí. Levántate. Y desde ese día que me levanté, con lágrimas en los ojos, no hay manera de parar este vendaval. Dice: volvieron los 72 con alegría, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Y esta frase que viene ahora es la que quiero que recordemos. Yo nunca sé qué duran mis charlas, me da igual. Acabamos con esto. Jesucristo, Dios hecho hombre, 100% hombre, 100% Dios, ante los discípulos. Y nos da un mensaje en la Biblia que es para nosotros, hoy.
Se me pone la piel de gallina. Les dice, cuando todos vosotros estabais predicando a Cristo en el mundo, cuando todos vosotros estabais hablando de Dios, convirtiendo a gente y echando a los malos espíritus, dice Cristo, mientras hacíais esto, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Estamos hablando de algo precioso y algo sobrenatural. Estamos hablando de que no solo tenemos la comisión de ayudar, de mejorarle la vida a la gente, que también, de ser amantes, buenos, generosos, pero porque Dios es exactamente así y estamos llamados a ser una imagen de Dios en la tierra. En el Génesis lo que dice Dios es, os creo para que seáis como yo en la tierra. Que gestionéis el Edén como soy yo. Pero además de eso, hay un conflicto con el mal. No tengáis ninguna duda. Hay una batalla con el mal. No una batalla de Dios, que Dios lo puede todo, una batalla nuestra. En una sociedad que, como dice Michael Heiser, es oscura y nosotros somos luz llamada a multiplicar esta luz. Y Cristo nos dice, no hace 2000 años, Cristo nos está diciendo hoy, si os levantáis y predicáis, Satanás caerá del cielo como un rayo. Y me parece que es una cosa realmente preciosa, bonita, y que me gustaría que tuviéramos en la cabeza siempre cuando damos charlas, cuando hablamos con un amigo o cuando hablamos de Cristo con alguien que no es convertido, o cuando vemos a alguien que tenía inquietud, interés y de repente se convierte. Pensamos que estamos ganando una batalla importante y que Cristo lo único que nos ha pedido es, si quieres, levántate y sígueme. Muchas gracias.